manifiestos ecosocialistas, Daniel está armando un movimiento, o está en funcionamiento un movimiento nacional ecosocialista en Colombia, ¿no? Daniel es académico, pero también es un militante social, un militante político, ¿no? que está tratando de llevar alternativas a ese país. Entonces creemos que es una buena oportunidad, y como es un conversatorio, también una palabra traída en Argentina mucho no se usa, ¿no? Se nos confunde con conservatorio. Pero sí se usaba mucho en Colombia, ¿no? Nos pareció oportuno traerla también esa palabra porque me parece que es lo interesante esto, ¿no? Charla, debate, todo eso ya está bastante trillado, y me parece que el concepto de conversatorio es interesante, y por eso también la forma de cómo está dado esto redondo. Así que bueno, Daniel nos puede disparar con sus ideas, pero la idea es que sea eso, una conversación entre todos, que participemos todos, ¿no? Tanto del ecosocialismo como de los distintos retos de la región. Creo que América Latina está asignada con una, bueno, ustedes lo saben muy bien, con un neoextractivismo, como dice Budina, profundizado, y hay que encontrar alternativas, ¿no? Que va mucho más allá que las alternativas, es decir, otra relación con la naturaleza, la relación, discutir el concepto mismo de desarrollo, ¿no? Ese concepto hegemónico de desarrollo nos parece clave, ¿no? Bueno, en esa idea, y siempre varias veces lo hemos debatido con Daniel, bueno, la idea es hacerlo entre todos. Así que Daniel, adelante si quieres. Bueno, muchas gracias, Enrique. Yo agradecido por la invitación que me hace, la asistencia de todos ustedes. Yo me conocí con Enrique precisamente en un foro que hicimos en la Universidad Nacional, en el auditorio grande de la Facultad de Derecho, que ya se llama Camilo Torres, en homenaje a un cura guerrillero. Precisamente el año entrante vamos a hacer una campaña de reivindicación de él, porque cumple 50 años de muerto. Murió en el campo, digamos, en acción militar. Entonces, el próximo año, en 66, se cumple 50 años. Fue muy importante porque permitió involucrar sectores del catolicismo. Colombia es un país muy católico. Involucró sectores del catolicismo en la lucha social, en la pelea social, en las redes sociales, o sea, materializó una corriente particular de teología de la liberación en el caso colombiano, que impacta muchísimo en la sociedad. Desafortunadamente eso se perdió, pues todos sabemos que son ciclos de ascenso, de bajo, etc. Pero digamos, en la historia y en la memoria colectiva de las luchas sociales en Colombia es muy importante Camilo Torres. Pero lo dije a propósito del auditorio donde estuvimos con Enrique haciendo una denuncia al tema del fracking. Todos sabemos que se acabó en América Latina la bonanza de las commodities, de las llamadas commodities, es decir, se acabó la bonanza de los precios altos en materias primas, ¿no? Y alimentos. Eso viene cayendo aproximadamente desde el 2002, pero ya estamos en el 2015, ya quedó totalmente confirmado que ese precio que tuvimos de petróleo a $100, de soja, de ferroníquel, todos esos productos que llegaron a estar hasta el 2012, que permitió de alguna manera que todos estos gobiernos jugaran con una situación económica independiente, como lo usó cada cual, pero con una situación económica, digamos, favorable, viene cayendo desde el 2012. En el caso concreto de Colombia, que fue un país que diseñaron como país petrolero, porque éramos país cafetero hasta el año 90, aproximadamente 90-92, se cayó el circuito del café, también por la apertura y la globalización, y nos han diseñado como un país petrolero, o sea, de producción de hidrocarburos, con una particularidad que nosotros no teníamos las condiciones en los territorios como si tenía Venezuela para convertirse en exportador de petróleo. Entonces nosotros no teníamos condiciones para convertirnos en exportadores de petróleo. Sin embargo, todo este juego de
hidrocarburos y empezaron a producir en ese marco. Pegaron producción de petróleo, hidrocarburos en muchos territorios, en una zona de la frontera con la Orinoquia que se llama Casanare, allá nosotros llamamos departamento, lo que ustedes llaman estados. La frontera hacia el Orinoco, en la zona de la Orinoquia, Venezuela y Brasil, y acabaron de tal manera el agua por efecto de la explotación del petróleo y de no convencionales de fracking, que fue lo que llevó a la campaña donde estuvo Enrique, que murieron miles de animales. Es un ecocidio brutal. Allá hay, digamos, todo lo que es ganado, todo lo que era chigüiros, que es una especie de mamífero roedor grande, todo eso eran miles. O sea, uno veía por los medios cómo morían de sed, de física sed, porque la forma como explotan, vuelvo a decir, lo convencional y no convencional, produce un ecocidio de esa magnitud. Eso llevó pues a que de alguna manera se pudiera entablar el debate en lo nacional, pero está tratando de presentarles una cosa de punto de arranque ya con las características generales del ecosocialismo, lo que proponemos, pero enganchando por el lado de Colombia, que creo que es importante que ustedes lo reciban pues como información mínimamente. Hay un diseño entonces de convertirnos en exportador de petróleo. Algunos que saben que en el 2022, antes de toda esta crisis de los precios, decían que en el 2022 se va a acabar la exportación de petróleo, o sea que eran conscientes de que no teníamos capacidad para exportar sino solo hasta el 2022, en el mejor de los escenarios, con precios altos y demás. Vuelvo y les digo, eso tiene una connotación y es que destruye mucho más los territorios. Estoy colocando el ejemplo del agua y demás, pero además es muy importante que ustedes lo capturen, es funcional a la guerra. Por lo menos nosotros hemos tenido varios momentos de guerra, o sea, lo que se llama ya violencias, de guerras civiles internas. La primera fue hacia el 50 y esta, hacia el 50 del año pasado, y esta que empezó más o menos en el 84-85, donde aparece el paramilitarismo como fenómeno, digamos, acompañado por el terror de Estado. El terror de Estado se asocia a ejército y paramilitares privados, asociado también con mercenarios. Ya han salido bastantes libros en el país que muestran cómo estuvieron mercenarios israelitas, mercenarios australianos, mercenarios británicos, o sea, todo esto que se está denunciando a nivel internacional de la guerra como negocio mercenario, ¿no? Hubo en Colombia en el 84 una fase muy dura y se calcula que del 84 para acá ha habido 6 millones de desplazados. Es el segundo país en desplazamiento después de Ruanda, hoy a nivel mundial, a nivel internacional. Y se calcula más o menos 400.000 muertos también en ese periodo. Es decir, la guerra explica la política colombiana en las últimas décadas. No se puede entender la política en Colombia por fuera de la guerra. Pero como estamos asociando con el extractivismo, además de todas las variables que tiene en el sistema político y demás, no se pudo diseñar el país como exportador de petróleo o exportador de hidrocarburos por fuera de la guerra, porque la guerra lo que hizo fue desplazar población. Les estoy hablando de los 6 millones de hectáreas, y eso permitió que las multinacionales o los capitales grandes en el país pudieran explotar los territorios, convertirlos en exportadores de hidrocarburos o digamos, en áreas importantes de inversión en hidrocarburos. Entonces tiene finanzas por mercado de los commodities, o sea, se apoyan en lo que es el desplazamiento en territorios para producir un mercado que a su vez se financia, que te pega financiero con el cambio del modelo, destrucción de territorios más desplazamiento y guerra, todo en un solo haz: finanzas, hidrocarburos, o sea, extractivismo y guerra. Eso es más o menos lo que tratamos de demostrar. Este fue el eje de nuestra presentación aquí, porque finanzas es deuda. O sea, tú tienes un mecanismo de control, lo que llamamos un control neocolonial por vía de deuda y finanzas, que permite hacer un modelo extractivo y seguir profundizando la guerra. Tanto es así que el momento clave de la guerra, digamos, donde el Estado empieza a lograr una nueva fase de reorganización militar y derrotar a las guerrillas, es Plan Colombia. No sé si ustedes han oído hablar aquí de Plan Colombia. Y Plan Colombia, de las primeras cosas que exigía, Plan Colombia significó una readecuación del ejército colombiano
asesorado directamente por el Pentágono, por el Comando Sur norteamericano, a las nuevas técnicas de la guerra que todos conocimos con la primera invasión de Irak, con la del 92, que es una guerra mucho más aérea que de infantería, o sea, que es más seguimiento por satélite, bombardeos de precisión, etc. Es un nuevo tipo de ejército donde incluso reordena las Fuerzas Armadas bajo la hegemonía aérea, que es distinta a la forma de guerra convencional, y la infantería entra después. Todo eso fue asesorado por Estados Unidos. Incluso nosotros hemos alertado a la región que ya no se trata solo de un ejército de contención interna. Lo que diseñaron en Colombia, a nuestro entender, es un ejército de prevención, incluso de luchas futuras en el continente en general. Ellos lograron, con la justificación de la guerra, con la justificación del Plan Colombia, establecer 5 bases militares que son estratégicos para ellos ahora. De hecho, Malta salió de Ecuador y entró a una zona del país del sur que es Putumayo, pero tiene una base aérea que es muy importante y lo dicen públicamente, que es la de Palanquero, donde tienen, como Colombia es país ecuatorial, tienen el control aéreo de todo el continente, desde México hasta la Patagonia, o sea que tienen toda la visión periférica. Pues les digo, en un momento en donde la guerra es básicamente aérea. Estoy tratando de mostrar que el tema de la guerra civil interna, por las condiciones que planteó a partir del 99, son otra cosa, ya es otra dimensión. Y dice, no, pues podemos llegar en aviones de Colombia a Sao Paulo o a donde quieran en 5 minutos. O sea, tiene un diseño más allá de simplemente una guerra civil interna. Pero bien, decía, Plan Colombia, lo primero que exigió es, en ese momento estábamos en una crisis muy fuerte de fuga de capitales. En 1998 acaba de ocurrir la crisis de los tigres asiáticos, recuerden, en Indonesia y demás. Había un temor de que la periferia, ustedes ya empezaban en el proceso que termina en el 2001, o sea, ya había fuga de capitales de toda la periferia, ya había pasado Brasil 98 y Colombia va a entrar en un proceso de fuga de capitales en el 99 que lo va a terminar pagando por todos estos circuitos económicos que se pegan unos con otros los viviendistas, lo que va a aparecer después en Estados Unidos como los subprime. Allá eran los usuarios del crédito bancario que terminaron. Fue una situación catastrófica donde la gente, no sé si tú estabas todavía, devolvía las casas y le seguía devolviendo al banco, le seguía debiendo al banco. O sea, fue una cosa de usura brutal en el marco de toda esta crisis económica. Y en el marco de toda esta crisis económica firmamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para, es una cosa increíble, ni siquiera para utilizar los capitales, sino para tenerlos de reserva en Nueva York por si seguía la fuga de capitales, que es lo que exige el Fondo Monetario. O sea, los capitales dicen, bueno, hay una situación de fuga en América Latina, los grandes grupos financieros que se constituyeron pues, en el poder real hoy, que todos sabemos, el poder corporativo transnacional, exigieron que Colombia se endeudara, en ese momento aproximadamente con $3.000 millones, para tener unas reservas en Nueva York por si seguía la fuga de capitales y ellos traían esas reservas. O sea, los inversionistas lo que le dijeron al país es, nosotros para seguir aquí necesitamos que ustedes se endeuden con el Fondo Monetario Internacional y nos garanticen que siempre va a haber reserva porque no nos vamos. Y además obviamente pidieron subir las tasas de interés de manera altísima, lo que terminó reventando la familia, el endeudamiento familiar. Pero quiero mostrarles lo del Fondo Monetario. Entonces, exigencia de los capitales tengan esas reservas. Las reservas de hecho no se utilizaron, porque lograron cambiar la crisis en medio del juego bursátil, más por la vía de endeudamiento con privados más que con las instituciones financieras. La lograron, ¿cómo se dice aquí? Solventar, resolver transitoriamente, que es la que de alguna manera estamos viviendo ahora. Pero esos capitales no se usaron y contra eso nos aplicaron un plan de ajuste brutal, una reforma laboral que es, allá se acabaron los derechos a contrato a término fijo, salario triple dominical, digamos todo lo que el movimiento obrero había ganado en luchas más o menos de 1926, que empieza el ciclo de luchas obreras en Colombia, hasta el 2000 se perdió en el 2003, o sea, fue una barbaridad esa reforma y eso fue exigencia del Fondo Monetario Internacional, más nos colocaron el tema del superávit primario, que es exigencia del Fondo Monetario Internacional a nivel promedio internacional, más lo que es convencional, que es pensiones, o sea, aumentar las edades, aumentar las semanas de bueno, un plan de ajuste para no alargar, pues, porque mi preocupación hoy es otro tema, pero quería introducirles eso. Y la exigencia del Plan Colombia
¿ya? Era que tenía que aplicarse ese plan de ajuste para poder readecuar las brigadas, es decir, para que vean cómo se pegó lo militar con el ajuste. Y cuando vino la firma con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional exigió pagar Plan Colombia, porque Plan Colombia tuvo una ayuda inicial de Estados Unidos, pero el 80% lo pagamos con impuestos de los colombianos, que es lo que nos lleva ahora a discutir la posibilidad de aplicar como campaña deuda ilegítima por vía militar a la manera del fallo Olmos, etcétera, etcétera, aquí en Argentina. ¿Ya? Bien, eso es para decirles cómo se pega militar, guerra, porque no podía haber extractivismo si no hubieran hecho la guerra. Incluso yo traía un mapa de los puedo dejar donde las zonas de minería, o sea, donde hay inversión minera, hay paramilitarismo. O sea, tú puedes coger un mapa y decir, aquí están las minas y aquí está el paramilitarismo. Y coincide exactamente. Es decir, que la guerra significa acumulación de capital. Al desplazamiento de la gente permite acumulación de tierra, pero que permite también lo que era clave en un momento en que América Latina giró del modelo sustitutivo al modelo primario, tomó la forma de la guerra civil interna para desplazar población en la cantidad. Insisto, pega deuda, extractivismo y financiero, ya, financiero, extractivismo interno, que es lo que quería empezar a discutir ya programáticamente. Son las formas de destrucción del capital hoy, de la vida, de la naturaleza. O sea, un capital que ya está en una fase, como dice, creo que todos conocemos aquí, Mesaros, el famoso filósofo húngaro, dice el capital ya llegó a una fase de destrucción. O sea, todo lo que produce ya es destrucción. Destruye masivamente vida, destruye masivamente trabajo, destruye masivamente naturaleza. Quería colombiano. Y entonces, para terminar la anécdota económica, nos conocimos ahí en este foro de fracking, denunciando fracking, porque lo último que digo en esta parte introductoria de Colombia, como se cayeron los precios del petróleo a nivel internacional, entonces ahora el gobierno lo que está haciendo es más favorabilidades al capital extranjero, justificándolo con el cuento de como se cayeron los precios del petróleo, produzcamos más volumen para compensar con volumen lo que ya no tenemos en precios. Entonces están dando, esto es una cosa muy importante, no solo más facilidades en impuestos, todos conocemos eso que están los tratados de protección de inversión y demás, no voy a extender en eso, porque ustedes les ha tocado vivir eso más que nosotros, ¿no? Todo lo que es recorte de impuestos favorables para las de yacimiento que ya estaban concesionadas, y ahora aparece otra área que son los no convencionales. Entonces van a dar zonas francas marítimas en toda la costa caribe, toda la zona que limita con Venezuela por un lado y Centroamérica por otro lado. Todas esas zonas las están concesionando. El mar, porque apareció petróleo desafortunadamente para nosotros en esa zona, y entonces la están haciendo zona franca de aguas, zona franca territorial, en lo que es convencional a los tratados internacionales, más la desembocadura del río Magdalena, que es el río más importante del país que llega a Barranquilla. Todo eso se va a pegar en zonas francas, a cero impuestos, con el argumento que hay que mejorar, pues les digo, los ingresos ahora por esa vía. Y dos, fracking. Entonces el tema es hacer fracking, que ya les dije, en una zona del país apareció como ecocidio. Entonces todo esto en una ofensiva ideológica que es muy fuerte del gobierno, y es, necesitamos eso para la paz, porque como estamos en un proceso de negociación política y no hay recursos, dado que se cayeron los precios del petróleo, entonces necesitamos conseguir recursos, y para conseguir recursos tenemos que producir más, y como tenemos que producir más, pues bienvenido al fracking, bienvenido a la zona franca marítima, o sea, se monta en una ofensiva ideológica de que hay que aceptar toda esta barbarie de extractivismo bajo el argumento de que la paz necesita recursos y que esa es la única manera de obtener recursos. Entre otras cosas porque ha quedado claro que la llamada comunidad internacional hoy con la crisis de Europa, con la crisis que hay a nivel promedio internacional, no tiene capacidad de ayudar prácticamente nada, pues a una bolsa de una cosa, de una especie de operación de salvamento del país o algo así. Por el estilo. Bien, entonces ese es más o menos el contexto de donde nos conocimos con Enrique para empezar a explicar el cuento. Dos, esto que tiene que ver con nuestro programa, que creo que es lo más importante presentar, discutir. Fíjense que pega, insisto, extractivismo con finanzas.
¿Cuál es la particularidad del capitalismo? Voy a hacer como los puntos centrales de nuestra, digamos, dada esa coyuntura que tenemos, como ahí, digamos, diseñamos estrategias asociadas con todo el debate del ecosocialismo a nivel internacional. Pues para que hablemos, y eso que esto no sea una charla, sino para que empecemos a intercambiar. Bien. Si uno ve la crisis, empecemos por la crisis del capitalismo hoy. La crisis del capitalismo, en eso hemos trabajado bastante. Arranca en los años 70, no sé si ustedes han hecho esa reflexión, pero arranca en los años 70. Pero en ese momento hay una caída de lo que se conoce como tasa de ganancia en el capitalismo, y el capitalismo no volvió a conseguir los niveles de acumulación de capital que tuvo hasta los años 68, es decir, todos sabemos aquí que un periodo glorioso del capitalismo que fue la llamadas años dorados del capital, que es de 1946, segunda posguerra, hasta 1968. Ahí cae la tasa de ganancia. ¿Y qué va a ocurrir? El neoliberalismo es una gestión de una política social de destrucción de los salarios, o sea, de bajar los salarios. Ustedes pueden tomar todos los datos de caída de salarios del 70 para acá, creo que eso los conocemos todos. Una cosa brutal de salarios, que no solo es el desmonte del salario empresarial, sino también del salario social, o sea, lo que pagaba el Estado. El Estado le factor un recorte total de los derechos sobre la base de una derrota transitoria, una derrota de la clase obrera que hay que reconocer, sobre todo en el tacherismo y el reaganismo a partir de los años 80, que les va a permitir a ellos a nivel internacional. Luego vino la caída de Nicaragua, luego vino la caída de la Unión Soviética, y todo eso les permitió a ellos tener una ofensiva política, es decir, el neoliberalismo, un tema de ventajas del capital a nivel internacional sobre los trabajadores. Eso les va a permitir ¿qué? Eso les va a permitir una gestión del neoliberalismo, una gestión del plan económico a nivel internacional, desde la palanca de los estados más fuertes, los sajones, les va a permitir una gestión en la cual bajan los salarios y recuperan la tasa de ganancia por vía de salarios. O sea, lo que antes hacían por vía de inversión industrial, a partir de más o menos finales del 70, gobiernos Thatcher, Reagan, a partir de inicios del 80, aplastan el salario y luego recuperan la ganancia individual, que fue la ganancia de los grandes empresarios, la ganancia del capital a nivel promedio internacional, pero no la recuperan por inversión, la recuperan por sobreexplotación. Es decir, la acumulación a partir de ese momento es más expoliando salarios que invirtiendo productivamente. Creo que se más o menos claro el escenario. Lo cual lleva a esto, que es lo que me interesa en lo financiero, lo cual lleva a esto, lleva a que va a haber un exceso de capitales. ¿Por qué? Porque la ganancia se hace, vuelvo y digo, por aplastar salarios y no por acumular. Tú aplastas salarios, ganas una masa de dinero, pero no la reinviertes en industria porque el nivel de acumulación ya no vuelve a recuperar los niveles de antes del 68. Entonces, ¿tú qué haces? Que queda una masa de dinero excedenta, y el capitalismo en crisis, especie de mal, el capitalismo en crisis crea excedente de capital. La crisis del capital es por excedentes, por sobreoferta, no es por escasez. Entonces hay un exceso de capital. Ese exceso de capital, o sea, lo que ganan contrayendo a las poblaciones con planes de ajuste, salarios y demás, y que no se reinvierte, va al capital financiero. Por eso lo financiero se vuelve más importante que lo productivo. Eso es lo que se conoce como financiarización, exceso de capital que están en los circuitos financieros y que no se reinvierten en producción. Esto le va a plantear un problema al capital, ¿ya? Es especulativo, profundamente especulativo. Cambia la lógica de la acumulación. Lo que tanto se ha hablado que antes éramos el formismo y ahora somos la flexibilidad de dinero y demás está. O sea, la lógica de la acumulación es capital especulativo, no es montado sobre la producción. Incluso los grandes grupos hoy son financieros. No sé si ustedes conocen los informes de Oxfam, los que ha presentado Oxfam, esta ONG inglesa, el foro de Davos, donde muestran que el 1% de la humanidad controla el 52% de los activos. Eso es una barbaridad. Nunca antes se ha llegado a unos niveles de concentración tan brutal de la riqueza.
Pero lo que me interesa ahora es mostrar esto, que de ese 1%, aproximadamente el 80% todos son grupos financieros, o sea, están en bancos, en fondos de inversión, en hedge funds, o sea, se convirtieron en la hegemonía del capital por la vía especulativa y las bolsas de valores. Endeudan a los estados porque, por ejemplo, los títulos de deuda pública se volvió deuda, mercado de capitales, o sea, negocios financieros privados, que es lo que se ha empezado como inversión por despojo. Se apropian de la naturaleza, se apropian de las empresas, es decir, los grupos financieros han logrado eso. ¿Qué me interesa preguntar para el efecto del tema del capitalismo? Que hay un exceso de capital que tiene que empezar a colocarse donde sea para producir ganancias. Marx decía, en eso tomamos a Marx, sobre todo en el tomo 3 del Capital, cosa que después va a desarrollar Phil Ferry, creo que todos hemos leído Phil Ferry, el analista del imperialismo, el imperio financiero a principios del siglo, sobre la base del cual Lenin hizo imperialismo y, ¿cómo se llama? La base superior del imperialismo. Muestra que el capital financiero produce sus excedentes, ¿no es cierto? Y es profundamente especulativo, o sea, totalmente especulativo, pero muestra algo que es muy importante también. El capital especulativo se apropia del ahorro de la sociedad. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el capital industrial de antes y el capital financiero? Es decir, desde el punto de vista de la relación social, que el capital social se apropia del ahorro. Es decir, cuando usted abre un banco, cuando usted abre un fondo de pensión, usted está capturando ahorro. Ya no depende la ganancia del empresario de lo que produce al año, de la inversión al año, sino que captura el conjunto del ahorro de la sociedad. El fondo de pensiones es clave. Los fondos de pensión, ¿quiénes son los dueños del fondo de pensión al principio? Los trabajadores. ¿Y quién decide? El que controla el fondo de pensiones. Se apropiaron del ahorro de los trabajadores y lo volvieron capital financiero. Esa lógica venía del capital financiero de principios de siglo. Es decir, la financiarización no es solo que se volvió más importante lo financiero que lo productivo, sino que ofrece un menú al conjunto de la sociedad para capturar su ahorro y lanzar a gran escala y seguir produciendo esos excedentes. Esto se ha estudiado muchísimo en el caso de Brasil, veníamos de comentar eso ahora, donde los sindicatos que tenían fondos de pensiones se volvieron neoliberales. Porque la banca les ofreció la posibilidad del viejo Estado de Providencia brasilero, ¿no es cierto?, pasar los fondos de pensiones a grandes bancos internacionales, y ahí estuvo el mecanismo de corrupción del lulismo. Quedó integrado, o sea, su base social, que era la CUT, que era el sindicalismo organizado que había empezado a pelear en los años 70 en Brasil, terminó integrada a su dirección por la vía de negocios financieros con los fondos de pensiones. El escándalo que estamos viviendo de Petrobras tiene que ver con que los fondos de pensiones de esos sindicatos, ¿no?, hicieron toda la infraestructura de Petrobras, es decir, es un mecanismo de corrupción a gran escala de los trabajadores. Y aquí nos comentaban los compañeros brasileños, es imposible agitar el tema de la deuda en Brasil en el movimiento sindical, porque los fondos de pensión son también dueños de la deuda. Entonces no te va a funcionar un sindicato que al mismo tiempo se volvió un sujeto monetario, para utilizar un término de un analista brasileño mismo, se volvió un sujeto monetario que participa en las direcciones de las empresas que están involucradas en corrupción por la vía de ganancias que ganan en los sindicatos. Es decir, es un nuevo momento de corrupción de los trabajadores. Lo financiero te permite la posibilidad de integrar y corromper trabajadores. Creo que usted piensa que en Argentina también Holdi salió de los sindicatos que ofrecían servicios de salud, de educación, etc. Es decir, es eso lo que quiero llamar la atención. Hay un mecanismo no solo de exceso de capital, sino una posibilidad de integrar a sectores amplios de la población. Les recuerdo el caso aquí en el 2001 de los trabajadores italianos preocupados por la situación de Buenos Aires, no por lo que estaba pasando aquí en el 2001, que era una barbarie social, sino porque ellos tenían títulos argentinos comprados en las bolsas italianas. Eso es lo que estoy tratando de graficar. Es decir, destruye la solidaridad de clase, individualiza, convierte al trabajador en un negociante, en capitalista privado, piensa como capitalista privado, produce una ruptura entre el mundo del trabajo y las relaciones sociales de ese mundo, digamos, lo simbólico de ese mundo del trabajo que debería ser la solidaridad, etc., y lo vuelve individual y lo vuelve negocio. Es decir, que el problema es una nueva fase de cooptación en el marco de, vuelvo y les digo, excedentes de capital que pueden localizar en cualquier sector de la sociedad.
etcétera. Bien. Pero quiero seguir complicando el tema del excedente. Como tiene excedente, la colocación de esos excedentes fue China, por ejemplo, el caso del 80 y demás, de espacios vacíos que encontraron posibilidades del capital a colocar y empezar a empujar ese país en la versión que se hizo con un control vertical pues, del Partido Comunista y todo lo demás. Pero el excedente tiene otro elemento que es clave, tienen que mercantilizar todo. ¿Cómo funciona el capital? Vía mercantilización, vía propiedad privada. O sea, tú no puedes decir que el capital tiene excedentes sin que al mismo tiempo no entienda la lógica de funcionamiento con la cual tienen que buscar esos excedentes. Entonces, ¿cómo ubican los excedentes? Con deuda pública. ¿Cómo ubico esos excedentes? Que es lo que me interesa aquí como socialista. Destruyendo naturaleza. Tienen que mercantilizar la naturaleza para volverla a integrar al circuito del capital. Es decir, si yo tengo excedentes, ¿cuándo nos íbamos a imaginar hace 30 años que el agua se podía vender en botella y tal? Hoy es un negocio, no solo, en Colombia no solo hay un negocio, es que conocemos aquí las botellas de agua y demás, que es un negocio extraordinario. Un litro de agua en botella vale más que el de gasolina. O sea, es un negocio enorme, pero ya estamos en un nivel de bloques de hielo que transportan a países desérticos. En Colombia se hace eso, me imagino que ustedes también tienen esa reflexión, bloques de hielo, o sea, pedazos de páramo concesionados por la vía de la mercantilización. ¿Ya? Las represas, que son un mecanismo, estuvimos discutiendo, las represas son un mecanismo de despojo brutal. Nosotros tenemos en Colombia en este momento campañas muy importantes contra las represas. Allá se metieron ya hasta los chinos. Van a ser en la parte alta del río Magdalena, que es el río más importante del país, 16 represas concesionadas. Eso tiene, incluso debo decirle lo siguiente, no los necesitamos energéticamente. Colombia está sobreabastecida energéticamente. ¿Por qué lo hace? Uno, por la posibilidad de exportar, pero dos, por captura financiera. Volvemos a pegar extractivismo con finanzas. Porque, ¿cuál es el mecanismo? Nosotros incluso tuvimos un debate público con Enquesa, que es el grupo español que ahora está pegado a ENE, que es un grupo italiano, ¿no? Por esa represa, nosotros estamos acompañando toda la población que despojan ahí, que votan ahí, ¿ya? La gente está tranquila pescando en su río, la gente está tranquila en su casa produciendo tomates, produciendo maíz, economía de subsistencia, y de pronto llega un tipo y le dice, ¿cuánto vale eso? Yo le indemnizo eso y se va porque necesitamos hacer envases de agua aquí. Pero ¿cómo así? Si yo estoy tranquilo, yo no quiero vender. No, pero es que además este es otro tema que estamos discutiendo muchísimo, me imagino que a ustedes les pasa en el interior, y es que quien toma la iniciativa es la empresa, es lo que hemos llamado control corporativo de los territorios. O sea, el Estado ni siquiera controla, el Estado aparece como un mediador, pero quien hace la negociación y donde el campesino o el del pescador y le dice váyase y le voy a pagar tanto es el empresario, y después el poder local, o sea, el Estado, el poder político local sabe decir, no, sí, negocie, que es mejor, que tal, que es que mire, que... ¿ya? O sea, aparece como intermediario, porque quien toma la iniciativa, digamos, el que tiene el poder real es la represa. Bien, te estaba diciendo, no necesitamos en este momento en el país, hay un exceso de producción energética, ¿ya? Incluso de agua, de vía represa. ¿Ya? Que aquí debo decirles una cosa, Naciones Unidas reconoce la gente que normalmente hay una opinión que hay que desmitificar, que es que la represa es menos mala que el hidrocarburo. Y resulta que Naciones Unidas reconoce que en los últimos 20 años las represas han desplazado más que las guerras. Yo les puedo mostrar a ustedes el informe. 80 millones de personas en el mundo han sido desplazadas por represas. Eso es una barbaridad. Más las represas en zonas cálidas, como es el caso de Colombia. Sí, tropicales. Sí, tropicales. Esa acumulación de agua es una generación de vectores extraordinaria. Claro. Además de la desplazación. Pero además allá lo van a hacer con este objetivo, que como estamos en la represa, en grandes, todas las que dice represas van a ser para contener digamos, el detritus del río, o sea, lo que bota el lecho del río, para dejar la parte plana, que es la parte que va hacia la costa, totalmente ancha, o sea, sin que le caiga lo de arriba, ¿no? Y eso permite convertirlo en un viaducto, o sea, por ahí va a salir petróleo, o sea, se vuelve el centro. Exactamente, es IRSA en la recomposición territorial de IRSA. Entonces, quiero agregar es esto, como estamos en excedentes de capital y demás, tuvimos una discusión con el gerente en público allá del
la empresa que está haciendo eso, y le decíamos, pero ¿para qué hacen represas si ustedes mismos confiesan en sus anuarios empresariales? Nos hemos leído todos que no necesitan hacer represas ahora, además el país tiene sobre la energía, y dice, porque nosotros con esta represa la evaluamos, diga usted, en $1 millón, por poner un ejemplo, vale mucho más, pero estoy poniendo un ejemplo para que se entienda. La evaluamos en $1 millón y contra eso sacamos títulos en Madrid, y contra eso sacamos títulos en Italia, es decir, volvemos a lo financiero. La explicación cuántica del negocio no es tanto ni lo material, es la titularización, y por consiguiente usted está destruyendo un territorio, sacando población para ganar negocio financiero. Es básicamente eso lo que está ocurriendo, volviendo a la lógica de la financiarización y cómo el capital se volvió totalmente especulativo. De esa manera ubican mecanismos, o sea, espacios territoriales donde invertir lo que no podían invertir de otra manera. Entonces estoy desarrollando la idea de que hay que mercantilizar. Obviamente la gente está movilizándose contra eso y tal, pero todavía no tenemos la capacidad nacional de enfrentar eso, porque pegar esa lucha regional es muy difícil. La gente te lo entiende en la región, pero que eso vaya a la ciudad o que eso se vuelva también una coordinación nacional entre territorios que son desiguales, porque en el uno represan, en el otro es páramo, en el otro es oro, en el otro es petróleo. Es muy difícil, o sea, la complejidad del asunto es. Estoy tratando es más la caracterización programática, ¿no? A dónde vamos desde el punto de vista programático. Entonces, hay un exceso de capital, insisto, que lo colocan de esa manera. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que mercantilizar todo. Entonces, estoy poniendo el ejemplo de los territorios, represas, hidrocarburos, China. Eso es lo que de alguna manera obliga a un mayor despojo que el capitalismo tradicional. Porque tienen que despojar poblaciones, porque tienen que despojar presupuestos públicos. Lo de la deuda es una barbaridad, es un mecanismo de despojo. O sea, cuando tú le estás diciendo a un país el 42% del presupuesto es deuda, le están diciendo no hay plata para salud, no hay plata para educación. ¿Y quién produjo eso? Todo el esquema financiero, institucional, la arquitectura financiera internacional que permite que estos tipos hayan convertido los presupuestos públicos en un negocio. Esto es lo que llama Harley la acumulación por despojo, despojo del territorio, despojo del presupuesto, despojo de los derechos sociales. O sea, lo que antes era ahorro de los trabajadores ahora es negocio financiero. Lo que antes eran derechos sociales ahora son mercantilizados. Educación, salud, todo se vuelve mercado. El agua se vuelve mercado, la vida misma se vuelve mercado, todo es mercado. Lo financiero significa la mercantilización, es ahí el primer punto del ecosocialismo, la desmercantilización de la vida. O sea, la disputa social, política, ideológica, para que la organización social no sea, como decía más, la comunidad del dinero, sino para que sea construida sobre las bases de la solidaridad, por fuera de la ley de la ganancia, por fuera de la individuación. Eso significa desmercantilizar el planeta. Eso significa una pelea muy fuerte. O sea, la mercantilización, he tratado de mostrarlo, es la consecuencia final del proceso de acumulación. O sea, tú no puedes decir, voy a desmercantilizar y voy a dejar intacto el capital financiero. Voy a acabar con la deuda, pero dejo intactos los soportes del sistema de la arquitectura financiera internacional. No lo puedes hacer. Si tú quieres desmercantilizar, tú tienes que ir a la raíz. Tú tienes que mostrar qué es lo que está produciendo la financiarización. Tú tienes que mostrar que además que eso es internacional, que eso está estandarizado, que eso tiene una regla de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero obviamente la presentación ante la población, lo primero es desmercantilización, que por ahí empezaron los foros sociales mundiales. El mundo no es una mercancía. ¿Ya? Entonces el punto de arranque es, ya no estoy diciendo tanto en el análisis que podemos tener, sino en el diálogo con la población, o sea, en el día a día con la población. El punto de partida es, ¿por qué todo tiene que ser una mercancía? ¿Por qué la educación tiene que ser una mercancía? ¿Por qué? Que tiene consecuencias. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo una reforma universitaria para mostrar, digamos, para pedagogizar cómo se puede llevar este diálogo con la gente y cómo es posible hacerlo, independientemente de que el avasallamiento de los medios de comunicación, pues, nosotros somos unos delirantes para los medios de comunicación, estamos por fuera de la realidad, estamos por fuera de... Entonces uno que tiene que hacer redes alternativas, lo que hacemos todo. Bien, pero desde el punto de vista del diálogo hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en el debate académico. Por ejemplo, los currículos que nos están imponiendo en Colombia, que dependen directamente del Banco Mundial, igual que toda América Latina, parten de un criterio que se llama pertinencia. Pertinencia es que si el país produce hidrocarburos, represas y tal, usted tiene que formar a los estudiantes para que vayan a trabajar a esas áreas, que es una cosa totalmente instrumental. Es decir, ¿a qué diablo le interesa estudiar
estudiar a Picasso, de estudiar el arte, la pintura, no. Usted se tiene que formar es para que vaya ya al campo y pueda ser, en el mejor de los casos, ingeniero, pero si no trabajador cualificado, pero si no trabajador. Es decir, es este concepto donde el currículum se asocia con una división del trabajo odiosa, donde la periferia simplemente produce materias primas, cómplices, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes asociar eso, o sea, tú puedes asociar el debate curricular con el debate en contra de la dependencia, de las nuevas formas de dependencia, contra el extractivismo. Es decir, lo que quiero decir es que tratamos de ser muy abiertos a buscar los puntos, digamos, que nos permitan un diálogo con la población. Pero la caracterización general es esa, desmercantilización de la sociedad. Es decir, una sociedad que no esté basada en el lucro, una sociedad que no... Y eso es dificilísimo porque ustedes saben que el avasallamiento de los medios de comunicación del día a día, un profesional exitoso lo primero que compra es un carro de primera, etcétera, etcétera. O sea, toda esta sociedad del consumo y tal. Que entre otras cosas ahí también hemos trabajado una cosa. Les recomiendo un pedagogo norteamericano que se llama Giro, que tiene un libro muy importante de los años 80 que se llama Placeres Inquietantes, que dice, es que el problema hoy de las marcas no es solo, antes las marcas hasta el 80 y pico eran compre tal cosa, compre, ahora desarrollan sentido de pertenencia. Entonces usted es feliz si compra zapatos Nike, usted va a conseguir su pareja ideal si usa el champú yo no sé qué, o sea, manipula el deseo, manipula, pero desarrolla además un sentido de pertenencia. Si un niño llega a la escuela sin zapatos Nike y todos los demás tienen zapatos Nike, se siente marginado. Es decir, ellos han logrado desarrollar en medio de la crisis de los referentes colectivos, de la crisis de los trabajadores, de la incapacidad que en este momento podamos producir respuestas colectivas, solidarias, en una palabra, el debilitamiento del mundo del trabajo. En medio de eso han logrado influir una ideología del consumismo banal. Entonces el consumismo es todo. No ve incluso compañeros que antes pertenecían con uno que van, tienen relaciones y empieza el problema de que la compañera necesita un nivel de consumo mayor. O sea, eso se ve hasta en la vida cotidiana. Es decir, es una cosa muy complicada, es una cosa que te lleva. Pero que lo que más me interesa es que desarrolle identidad. Es decir, antes la identidad era, qué sé yo, el país, antes la identidad era construyamos un futuro de alguna manera. Ahora la identidad es usar Nike, ahora la identidad es usar Adidas, o sea, lograron crear un sentido identitario del consumo por la vía corporativa. O sea, el peso del capital corporativo ideológicamente mucho más fuerte que lo que creemos. Y hemos hecho, confirmándolo del Giro, seguimiento incluso en los barrios pobres de Bogotá, y vea usted, los barrios pobres sueñan con Nike igual que los de clase media y alta. O sea, porque es tal la forma como el consumo virtual los ha influenciado que ellos sueñan con zapatos Nike, ellos sueñan con, o sea, así no los tengan. De hecho, les sirvió muchísimo al narcotráfico en Colombia cuando el narcotráfico empezó a conseguir bases sociales por esa vía. Entonces el chofer del narcotraficante llevaba zapatos Nike para todo el mundo, para todo el barrio, o llevaba lo que fuera, es decir, les permitió una base de legitimidad. Cuando murió Pablo Escobar, el entierro fue de miles de personas porque aparecía como un benefactor, pero un benefactor de esta mercantilización, no un benefactor en general, no era el anterior, digamos, capo, que no, es un benefactor del circuito del mercado, o sea, la integración de toda esta serie de identidades y demás. Bien, contra eso tú tienes que tener un planteamiento de mercantilización de la vida, de mercantilización del consumo, una idea de solidaridad muy fuerte, pero eso significa pelear contra los excedentes de capital y lo que significan los excedentes, digamos, la lógica de la acumulación financiera y lo otra. Eso te lleva a otro debate que también ha sido muy discutido, por lo menos pues en toda esta reflexión de ecosocialismo, y es producir para los valores de uso, no para los valores de cambio. Pongo este ejemplo. ¿Por qué la humanidad construyó viviendas? Desde que llegamos pues a la fase de la familia monogámica. ¿Por qué construyó viviendas? Porque la vivienda era el amor, el afecto, los hijos, la forma de resolver la afectividad, etcétera, etcétera, etcétera. El resolver un problema elemental, el hábitat contra el frío, todo lo que significa la vivienda. ¿Qué logró el capitalismo? Ahí lo de menos es eso. En la crisis de la subprime, ¿qué es? Si usted esa vivienda no la vuelve hipoteca, usted está fuera de la sociedad, usted está fuera de las reglas de juego mínimo de la sociedad norteamericana, por lo menos digamos.
que se generaliza a nivel internacional, porque todo esto es muy de... Y entonces, lo que fue valor de uso, lo que fue una creación humana por necesidades humanas, se convierte en un gran negocio internacional de los títulos, de las lonjas, pero lograron involucrar a las familias en eso, es lo que me interesa resaltar. O sea, lograron crear un horizonte, un imaginario donde lo importante es eso, lo importante es tener títulos, porque supuestamente con eso iban a acumular más, porque con eso supuestamente iban a tener riqueza. Lo mismo que pasó con los fondos de pensiones. ¿Qué es lo que está diciendo el capitalismo ahí? Que es más importante el valor de cambio, la mercancía, el título, la lonja, el negocio, la expansión del mercado de capitales, la expansión del mercado inmobiliario. Eso es más importante que solucionar los problemas elementales del mundo. Entonces usted puede tener una ciudad, la mitad de la población viviendo debajo de los puentes, ¿ya? Pero si usted tiene un mercado inmobiliario bueno, la gente te van a poner las calificadoras de riesgo excelente Buenos Aires, excelente Tokio, excelente Bogotá, así la gente se muera de frío y tenga que amanecer debajo de los puentes. ¿Por qué? Porque te está produciendo un mercado inmobiliario. Y aquí esto lleva a una discusión que es muy importante para nosotros. Es toda la trampa del discurso económico. Usted puede decir incluso que el mercado inmobiliario, por ejemplo, en Colombia se ha encarecido el mercado inmobiliario por lavado de activos, o sea, lavado de narcotráfico que entra directamente en lo inmobiliario, ya, porque el capital financiero también es sobrante allá, y uno de los mecanismos cuando tú tienes exceso de capital es hinchar lo inmobiliario, y porque hay gente que tuvo contradicciones con Chávez, se fue a Bogotá a hacer compras, digamos, inmobiliarias, también entrando en el inmobiliario, pero en una burbuja especulativa de hoy, un apartamento en una zona alta o media de Bogotá es más caro que un apartamento en Barcelona. Es una burbuja terrible inmobiliaria. Desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, que son las transacciones comerciales y demás, Bogotá es excelente, está produciendo un negocio inmobiliario excelente, como pocas ciudades de América Latina, te está produciendo expansión de las lomas, se está produciendo expansión de los endeudadores, de los grupos financieros, de los bancos. Desde el punto de vista de la realidad, no quiero decir el término pues, que se utiliza convencionalmente, es un desastre. ¿Por qué? Porque es una ciudad segregada, es una ciudad donde la mitad de la población vive desplazados que vienen de todo ese desplazamiento, les digo, la guerra, en las condiciones más miserables al borde de las montañas, en casas de lata y demás. Pero, ¿qué te van a preguntar cuando presenta el presidente, cuando presenta el ministro de Vivienda y tal? Está muy bien, el Producto Interno Bruto en construcción está creciendo. ¿Por qué? Porque está creciendo el mercado, lo cual podría poner muchos ejemplos de eso que estoy hablando desde el programa, así como en generalidades, ¿no es cierto? Pero lo cual lleva a que tengamos que, digamos, como hacer un contralenguaje de la técnica económica neoliberal. O sea, nosotros no podemos seguir estando atrapados en el debate que si el Producto Interno Bruto creció más, lo que decía un compañero español, que le oía el cuento, que es muy apropiado para lo que estoy diciendo, es las empresas aseguradoras de carro crecen en Madrid porque hay más accidentes. Desde el punto de vista del Producto Interno Bruto está creciendo las empresas aseguradoras. Desde el punto de vista de la subsistencia de las personas, de la vida de las personas, hay un problema que habría que corregir porque están pasando más accidentes. ¿Qué es lo que está pasando? Habría que ver si son las calles, si son los señales, habría que ver otras variables, pero lo que dicen las compañías de seguros es excelente porque está creciendo el negocio de los aseguramientos, estamos bien. De hecho, todo el constructo del nuevo concepto de salud es aseguramiento. Entonces es una salud para que tú te enfermes, o sea, es un sistema que entre más se enferme la población va a haber más mercado de dinero, va a haber más inversión, o sea, se vuelve al revés todo, o sea, el paso del valor, de la generalización del valor de cambio y la destrucción de la economía como valor de uso, o sea, como las necesidades básicas de la población, termina transgrediendo todo, y eso es lo que digo, eso es lo que estamos trabajando también. Hay que ser profundamente cuestionador del lenguaje oficial de la economía oficial o de la economía oficial. Hay que ser radical contra eso, contra el concepto clásico del Producto Interno Bruto, de eficiencia, de eficacia, de rentabilidad, porque está construido sobre el valor de cambio, no sobre el valor de uso, que te lleva a otra discusión que es muy importante. En el discurso oficial neoliberal, ¿no? El discurso oficial, la economía aparece como una cosa técnica, fluye, se fue la sociedad.
Uno de los triunfos del neoliberalismo es que nos logró meter en la cabeza, ¿no es cierto?, ideológicamente, que el tema de la economía es para economistas. Entonces el tema de la economía es planos, desde que uno entra a una carrera de economía es, vamos a hacer el plano cartesiano suponiendo que la oferta es tanto, la demanda es tanto, que el punto de equilibrio, o sea, todo lo neoclásico vuelto currículum. No estudian ni siquiera Ricardo Smith, o sea, cuando la economía era la sociedad misma, cuando la economía era la historia, en los clásicos de la economía, pues para no hablar de Marx, incluso en los currículos universitarios los han acabado. Y una vez llegan los estudiantes esa, bueno, hágame el ejercicio ahí, sáquenme el computador y haga estas variables. Ya, o sea, le quitan por completo el concepto histórico y social, la sacan de la sociedad, lo que en economía es un tipo por allá, Walras, a finales del siglo XIX, que fue decir, no, eso de los clásicos no tiene sentido, aquí vamos a hacer es la matematización de la economía como si fuera una ciencia neutra por fuera de la sociedad, así nos la presentan. La técnica por encima de la política y de la sociedad, ese es uno de sus triunfos, por eso lo asocié deliberadamente con el tema de la discusión económica. Entonces, imagínense ustedes, Producto Interno Bruto estante, entonces yo hago un flujo y tal, y defino sobre esta base, y eso es más o menos una ofensiva ideológica que no esté en eso, está por fuera de cualquier discusión económica. Pero me llamó la atención porque estuve aquí en el foro de deuda, hasta donde se interioriza eso también en el pensamiento alternativo. Llegó Isabel Rauber, que es la que escribe sobre subjetividad, a la mesa, toda penada. No sé si tú estabas ahí, cuando tú te fuiste como a los 10 minutos. ¿Y yo qué hago aquí? Si esto es un foro de deuda y de economistas. Esto es de economistas. O sea, ¿hasta dónde esto también ha acorralado el planteamiento alternativo? No digamos solo lo normal y cotidiano de la gente, sino cómo incluso la gente que está en un campo alternativo puede tener discusiones con ella, pero ella de alguna manera está haciendo una cosa de buenas intenciones, de reflexión sobre lo que está pasando, etcétera, etcétera. O sea, yo no puedo decir que ella es neoliberal o algo por el estilo, ¿no? Entonces, estoy hablando de una persona de esas características, que con todo lo que estamos hoy de distinto del claro, en un campo alternativo, acorralada totalmente. Y se hizo una justificación como de 10 minutos, pero yo qué hago aquí si esto es para economistas, esto de la deuda es de economistas y yo no sé nada de esto. O sea, claro, entonces eso es. Entonces, la intervención que yo hice, que les quiero presentar, o sea, tiene que ver con estos debates, lo que estoy planteando aquí no es individual, es colectivo, es un colectivo. La discusión que estamos diciendo es, no, lo que hay que mostrar a la gente es que es político. Por poner un ejemplo, el neoliberalismo constitucionalista, está en la Constitución, acá están leyes. En la Constitución de Colombia, del año 91, la última que se hizo, se dice el Banco Central no puede emitir a favor del gobierno, es decir, con el cuento del control de la inflación. ¿Qué significó eso? Le quitaron el señoreaje monetario del gobierno y lo transnacional privado es lo que llena las inversiones monetarias. Por consiguiente, por definición, un Estado que fue decapitado políticamente tiene que aceptar el ritmo de la inversión privada en toda la política monetaria. Para decirlo de otra manera, privatizaron la moneda, le quitaron al Estado el señoreaje monetario. Por eso las deudas crecen tanto, por eso todo el periodo del 80 para acá es un endeudamiento generalizado. Eso es poder político, eso no es economía. Puede aparecer en cuadro los resultados económicos, obviamente. El banco con tanta emisión y tanto corredor monetario produce esto, pero fue un poder político. Es decir, la desregulación del Estado fue el poder político del capital privado sobre los Estados. Que aparece como un discurso económico es otra cosa, pero la realidad es que es un poder político, omnímodo, lo que llamamos el poder corporativo transnacional, el que termina produciendo ese tipo de fenómenos. Les pongo otro ejemplo. La privatización de las divisas, Todos estos tipos, cuando el peso argentino o el peso colombiano está alto, consiguen dólares afuera y vienen y se pasan a pesos, especificación de la deuda. Ahora que el dólar volvió otra vez a subir, se va para Estados Unidos y hay fuga de capitales y entonces nos dejan la devaluación. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque tienen el poder político en la arquitectura financiera internacional que les permite especular 24 horas al día, porque las divisas son privadas, porque son negocios privados. Es decir, aquí hay un problema de pérdida de la soberanía monetaria. Aparecerán los resultados como la deuda creció tanto y tanto y tanto, pero es un poder político. Último ejemplo que pongo de eso, porque creo que es muy importante mostrar ese asunto, es el propio Fondo Monetario Internacional, lo dije en la charla acá, el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que los ricos que proveyeron la crisis del 2008 hoy
pusieron al Estado, los grandes estados, Europa, Estados Unidos, Japón, los pusieron no solo a salvarle la crisis, se la salvaron, una operación de salvataje horrible, sino que además les entregaron títulos baratos porque ellos siguieran endeudando con tasas de interés más caras. Es decir, en la medida en que produjeron la crisis, se apropiaron de más franjas del Estado, eso es poder político, para poder seguir amasando y amasando negocios y concentrando todavía más la riqueza. Entonces es un tema del derecho también, porque eso está legislado como derecho. Entonces usted va a las constituciones, a los tratados de libre comercio, eso está normalizado. Entonces es derecho, es política, es economía, es historia, todas las guerras, todo eso tiene que ver con capital financiero y demás. Entonces, ¿cómo sacarle a la gente esa idea de que nos influenció el neoliberalismo, que esto es solo técnica económica, y colocarlo en debate social, en debate político, en temas nuevamente de lucha de clases, de imperio, de poder, de despojo? Creo que es algo fundamental que tiene que ver con nuestro programa, en el proyecto de desmercantilización y en el proyecto de enfrentar radicalmente el capital de su manifestación y demás. Cuarto punto que quiero presentar: la destrucción de la naturaleza. Ya les decía que por excedentes de capital, ya tienen que apropiarse de la naturaleza en la versión más bárbara. Entonces aquí hay dos debates que son muy importantes. Primero, en lo que tiene que ver con la naturaleza, creo que todos hemos visto los informes del GTI, el Grupo de Trabajo Internacional de Naciones Unidas. Estamos en el límite de una destrucción, los glaciares están descolgándose, se dice que páramos no va a haber en 40 años, por lo menos el informe de páramos que hay en Colombia es que en 20 años, el pico más alto de Colombia, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que es llegando al Mar Caribe, ¿no? Ya los que estudian eso en Colombia dicen que ya es irreversible, o sea que ese pico se acaba en el 2040, que no hay nada que hacer, o sea que así se le hiciera ahora lo que se le haga, ya es irreversible el daño. El tema de los casquetes polares, el tema del calentamiento global, que ya si esto sube 1 grado más, vamos a vivir una situación, creo que todos hemos visto, para poner solo los últimos ejemplos, los 2.000 muertos por calor en India, ya, los huracanes recurrentes. Creo que está ejemplificado hasta el cansancio, incluso con Naciones Unidas, lo que eso significa. Estos son datos oficiales, o sea, el GTI, el Grupo de Trabajo Internacional de Naciones Unidas, no es pues nada por fuera de lo que puede ser la institucionalidad internacional hoy del capital. O sea, ellos mismos están aceptando y están reconociendo esa situación. ¿Cuál es la base? Les decía dos temas. Primer punto, que el capital considera la naturaleza un objeto más de mercado, un activo más de mercado. Es decir, para el capital la naturaleza es simplemente una expansión del negocio mercantilizado para colocar esos excedentes. Es decir, la naturaleza se utiliza, si la tengo que fumigar, la fumigo, para que sea más productiva en términos del capital, o sea, en términos de rentabilidad y eficiencia del capital, en términos de acumulación privada de riqueza. Por consiguiente, su cosmovisión, digamos, la cosmovisión del capital, la instrumentalización de la naturaleza como un objeto más. Ya lo había hecho con el trabajo, fue el punto de partida de la acumulación de capital, la obtención de plusvalía por la vía de objetivizar la naturaleza humana, pues el famoso texto bellísimo de Marx, las famosas tesis económicas filosóficas de 1844, cuando el capital organizó la producción por primera vez a gran escala, la división del trabajo. Pero al organizar la división del trabajo se volvió mucho más productivo que las sociedades anteriores. Es decir, la cooperación del trabajo, la división del trabajo, hace que la sociedad capitalista sea mucho más productiva que las sociedades anteriores. Pero acabó con el trabajador, porque el trabajador ya no puede realizar el trabajo creativo. El trabajador depende del orden de negocios, el trabajador depende de la organización de la empresa. Es una pieza más que en la medida en que la maquinaria digamos se desarrolla más, esto es más un objeto simplemente que pulsa un botón, desaparece todo trabajo creativo, desaparece todo diseño creativo del trabajador, le destruye su capacidad creativa, su diseño. Bueno, ahora estamos en una fase que es la naturaleza, ya no solo el trabajo, es la naturaleza. La objetivización de esa manera de la naturaleza. Me contaban estos días, me dio la revista, incluso que la voy a buscar tan pronto llegue a Bogotá, un compañero que hay fábricas en Japón, no sé si es la Toyota, que ya tienen un chip incorporado en el casco del trabajador. Entonces saben al día los movimientos del trabajador, o sea, si está cumpliendo con la eficacia de intensidad, tiempo, si es todo programado, o sea, un seguimiento ya policiaco, cibernético, a unos ritmos de intensificación del trabajo brutales.
es la barbarie del capital. O sea, si tienen que obtener plusvalía y esta escasa, por todo lo que les dije, por los excedentes de acumulación financiera y tal, produzcamos plusvalía bárbaramente, que lleva también a otra cosa que les digo de paso, destruye trabajo en cantidades alarmantes. Esta lógica del capital, de acumulación de capital, tal como me he intentado presentarle aquí, es la que explica por qué los jóvenes no consiguen trabajo. Porque si tú tienes una intensificación del trabajo que no recupera los ritmos de acumulación anterior, ¿no es cierto? Tú estás dejando una masa enorme de jóvenes sin trabajo. O sea, la lógica de acumulación del capital por la vía que no recupera la inversión anterior, pues deja a las generaciones jóvenes por fuera, porque se reflejó en las luchas de los liceos franceses, de los liceos de los colegios de bachillerato, allá de los liceos franceses, en el 92-93, cuando empezaron los jubilados a pelear por el alargue de las semanas de jubilación, salieron los jóvenes a acompañar. Así que uno decía, pero ¿qué tiene que ver? Claro, entre más duren los mayores, menos posibilidades de trabajo de los jóvenes. Es una lógica de que el incremento de productividad del capital, cuando esa productividad no es socialmente organizada, sino en función de ganancia individual, y más ahora en el marco de la financiarización, pues no puede resolver el problema del trabajo. Hay gente que hace estadísticas de lo que se conoce en Europa ya como trabajo basura, es decir, como gente que se coloca menos de $1, que no son solo migrantes, capas jóvenes mismas en Europa, y dos, de gente que ya por estadísticas no va a llegar nunca al trabajo. Ya en las cuentas nacionales de Europa hay países que sacan estadísticas diciendo esta franja no va a llegar nunca. Es decir, esa es la contradicción del capital, destruye trabajo, ¿ya? Destruye trabajo de manera masiva. En Centroamérica, en Colombia ya empieza eso a generalizarse también. En Centroamérica, que son países, digamos, relativamente con menos desarrollo, y hasta en zonas de México tú tienes los famosos ni estudios ni trabajo, porque ya la sociedad no les da ni capacidad de escuelas públicas porque las están destruyendo, pero además, así salieran, terminaran la profesión, la desesperanza del mundo del trabajo es brutal en todos nuestros países. Esto tiene que ver con la lógica de acumulación del capital. Volvemos al punto de partida, es decir, si somos ecosocialistas tenemos que plantearnos el conjunto del problema. El punto del problema está en la acumulación de capital, no simplemente. Claro, tenemos que discutir con la gente las consecuencias, pero tenemos que tratar de llevar a la gente desde esas consecuencias hasta el punto de partida de todos los problemas. Que decía, eso es el mundo del trabajo, que además está llevando unas cosas increíbles. Digo de paso de este tema porque es muy importante. Los muertos en el Mediterráneo. O sea, todas la responsabilidad de eso no solo es la pobreza subsahariana y esas dictaduras, sino compañías de esclavistas en Europa que contratan a la gente y la gente prefiere arriesgarse a morir en el Mediterráneo, que se volvió una trampa de muerte de los subsaharianos. Ustedes han visto el rato 3.000, 200, 100. Al día mueren mínimo 10 personas intentando llegar a Lampedusa, Italia, o a Melilla, España, porque es la única posibilidad de esperarse en semejante situación y llegan a colocarse a menos de $1 diario, ¿ya? Porque es la única manera de subsistir en la situación en que están. Eso es destrucción masiva del trabajo. O lo que vimos en zonas de Asia, se cayó un edificio y cuando fue la gente a ver, creo que fue a Bangladesh, en un piso estaba Nike, en otro piso estaba. O sea, la maquila contratada a menos de $1, ese es el capital hoy a nivel transnacional. O sea, la precarización absoluta del trabajo. O China se volvió un emporio, pero tiene una cosa que son los buques fábrica, creo que todos los conocemos, que sacan a alta mar 10.000, 20.000 trabajadores que terminen de hacer el chulito del Nike, el muñequito de Adidas, a 20.000 trabajadores. Y cuando los sindicatos han denunciado eso, salen a decir que no, que es que como es alta mar no hay jurisdicción, y como no hay jurisdicción no hay derecho. O sea, no hay derecho del sentido jurídico del término, no hay territorio, pero no hay derecho. ¿Hasta dónde está la discusión de eso? Bueno, eso es precarización del trabajo, eso es destrucción masiva del trabajo, eso es un desarrollo tecnológico que lejos de favorecer a la población envilece el trabajo, degrada más el trabajo. Por eso el debate del ecosocialismo con la técnica, para entrar con un tema que ahora lo vuelvo a tocar con la naturaleza, no es que estemos en contra de la tecnología, no somos pachamamistas, pues para decirlo en un sentido claro, entero, o sea, en un sentido que se conoce así en América Latina. No estamos porque nos dicen, estamos porque se acabe la técnica y volvamos a taparraos y tal. No, no es eso. Es la técnica al servicio de la sociedad, no la técnica al servicio del capital y la ganancia privada. Ese es el punto de vista. El problema no es el desarrollo de las fuerzas productivas, sí o no. El problema es el cambio de la sociedad, el concepto de sociedad y el productivismo que hay en esta sociedad. Entonces, ojalá
ojalá hubiera más desarrollo científico, ¿sabes? Ojalá estas sociedades tuviéramos la capacidad, que ya no la hay porque acabaron los presupuestos públicos para la investigación, para la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a estar en contra de los desarrollos de la humanidad en materia tecnológica? El problema es que la tecnología aplicada en la forma de capital, para decirlo en términos de Marx, de capital muerto, o sea, la técnica que desplaza trabajo vivo, ¿ya? O sea, técnica que desplaza salarios, técnica que desplaza empleos, se vuelve una tragedia para la humanidad. Lo que he tratado de decir de los jóvenes y demás. En cuanto es un sistema que actúa por ganancia individual y no socializa la producción, pues termina lanzando a la indigencia, a la marginalidad social a miles y miles de jóvenes y de trabajadores del mundo. Pero esa técnica no nos sirve. No es que estemos en contra de la técnica, estamos en contra del uso de la técnica que hacen las relaciones sociales de producción capitalista que están a favor del negocio privado, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo, digo que el trabajo históricamente fue reducido por la tecnología, o sea, la rueda del vapor, lo que fuera. Pero hoy, por el desempleo, digamos, ha generado una situación social de tal magnitud que los trabajadores hoy, en época de desempleo, están trabajando 10 horas, 11 horas, 12 horas en la cama caliente, trabajan acá hace pocos días. En un incendio murieron criaturas que estaban en un subsuelo viviendo de familias que viven ahí adentro del subsuelo. Es decir, la tecnología ayuda, puede disminuir el trabajo, pero si los sistemas de explotación siguen generando trabajadores esclavos, porque esto es lo que son cada día más, desprovistos de seguro, desprovistos de leyes de protección, desprovistos de salario, de condiciones de trabajo, de seguros, de todo, de licencias como realidad, de todo, en consecuencia, digamos, no es que la tecnología desplaza al trabajador, la desplaza el capital en función del uso que hace la tecnología para seguir explotando la tecnología. En Japón no los trabajadores están muriendo la vida. Sí, sí, Salen de ahí, es una barbaridad. Y en camas de una cosa pues súper pequeña, en tamarotes. Acá dice Tamarayen, bueno, pero entonces estaba entrando al punto de la naturaleza para terminar y es, entonces destruye la naturaleza. Aquí hay un punto clave y es la energía fósil, el petróleo. El eje de la destrucción, eso lo reconoce el Grupo de Trabajo Internacional, el eje de la destrucción de lo que produce el cambio climático se llama energía fósil. El 75% de la responsabilidad del llamado cambio climático es lo que está produciendo todo esto. Están todos los informes de Naciones Unidas, incluso hay científicos de Naciones Unidas, contratados por Naciones Unidas, que dicen que hasta más, pero dejémoslo en el escenario más precario, pues el 75% es energía fósil. Luego, si la humanidad no empieza a producir un proceso de decrecimiento del petróleo, el cambio climático es irreversible, la destrucción de la naturaleza es irreversible. Aquí hay una cosa que a nosotros particularmente nos sirve mucho en el debate en Colombia, por lo menos en la academia, porque estos debates de los medios masivos son casi imposibles, todos sabemos lo que son los medios. Pero ¿qué es esto? Es una tesis de Mariátegui de los años 20, ¿no? Que toma mucho ahí sí tomamos el indigenismo, no el pachamamismo, pero sí el indigenismo. ¿Por qué? Porque la cosmovisión de los indígenas, de toda esta zona andina, o sea, lo que va de Bolivia hasta el sur de Colombia, ¿no? La cosmovisión era que la naturaleza es un todo, o sea, no es hombre y naturaleza separados, somos algo holístico, somos como aceptaban hasta los iluministas, somos naturaleza al mismo tiempo que la naturaleza se humaniza con el trabajo humano, es decir, somos parte de una totalidad, no es por acá el ser humano y por allá la naturaleza. Ellos tienen esa cosmovisión que de alguna manera ha sido transmitida y popularizada no solo en sus organizaciones tribales, sino en las discusiones que ellos hacen hoy contra los tratados de libre comercio, contra la forma como les ordenan sus territorios, contra el hecho que les meten minería en los resguardos, etcétera, etcétera. Y de alguna manera han tenido que salir a colocar ese debate que sirve mucho, porque es el ecosocialismo hoy retoma la tesis de Mariátegui de que las formas de resistencia anticapitalista no son tan solo las clásicas modernas occidentales, es decir, la lucha por salario, la lucha por nivel de vida, sino que toma mucho de la tradición indigenista precolombina en el sentido de su concepción de vida y de su naturaleza. Parece que decir una cosa muy importante. Es decir, aquí el problema en América Latina, un país tan indígena como Perú, aquí el problema en América Latina no es simplemente la lucha contra la
capital, sino que tenemos una ventaja, y es la tradición de formas organizativas, comunitarias, tipo resguardos, que no conocen la propiedad privada, que no han sido mercantilizadas, y la verdad es que están ahí. O sea que han logrado mantenerse en medio de todos los despojos de la colonia española, de los estados modernos, entre comillas. Les digo, pues, en Colombia fue más bárbara la república, el estado del siglo XIX, que la colonia, porque por lo menos la colonia respetó que se quedaran allá en sus territorios con un concepto realista de que de esa manera no se acababa la fuerza de trabajo. Pero lo que hicieron los republicanos, Bolívar después de la derrota de Bolívar sobre todo, fue abrir los resguardos al mercado. O sea, hubo una nueva ofensiva de los estados llamados modernos o de estados nacionales contra ese indigenismo. Bueno, esa tradición, digamos, esa tradición de tierra colectiva, esa tradición de organización colectiva, de pelea contra, ahora que se vuelve pelea contra los tratados de libre comercio, que nos sirve muchísimo en el debate ecosocialista. O sea, por un lado territorios, no represas, no hidrocarburos, pero por otro lado resistencias que expresan de alguna manera una tradición comunitaria. Esto es lo que de alguna manera Lowey llama una ecología social, o sea, un ecosocialismo que no está solo en el discurso, sino que está en la pelea callejera, está en la pelea contra los tratados de libre comercio, está que ellos salen hasta Bogotá haciendo marchas diciendo que no les destruyen los territorios, o sea, las ciudades importantes del país diciendo no nos destruyen los territorios. Eso permite un diálogo con la sociedad, con la resistencia, con los sindicatos, que de alguna manera sindicatos, ciudades, hemos sido educados en la otra cultura, digamos, la forma occidental de que eso de los resguardos, ¿para qué? Que eso es atrasado, ¿ya? Entonces eso permite de alguna manera rescatar, ¿no? Temas que son muy importantes, porque tal como ocurrió con la pelea de la defensa del Amazonas contra las madereras y contra, ¿no? de comunidades campesinas, pues eso permite reavivar el discurso, digamos, el discurso ecosocialista, el discurso alternativo en la propia lucha. Es decir, cuando un campesino sale y dice no me hagan una represa, cuando un indígena sale y dice no me destruyen un resguardo, está haciendo una pelea concreta. Nosotros podemos tener la caracterización del discurso y eso, pero ellos están haciendo en la acción un programa ecosocialista. Ellos están diciendo la forma de organización de la sociedad tiene que ser otra, no el consumo individual y la ganancia, y tenemos que respetar la naturaleza. Es decir, creo que en América Latina tenemos esa ventaja. En Colombia tenemos una población indígena muy pequeña, más o menos como el 2% de toda la población. Sin embargo, está muy organizada en resistencias y defendiendo su territorio, y eso nos ha servido muchísimo en esta interlocución, digamos, en este diálogo con el conjunto de la sociedad. Entonces quería mostrar también que ese ecosocialismo es resistencia andando, o sea, no es solo un discurso, sino que permite resistir, organizar, hablar con los líderes indígenas. De hecho, hablamos mucho con ellos, los publicitamos, etcétera, etcétera, toda su idea y su concepción, que tienen divulgaciones, están ONGizados en muchas partes, bueno, pero de todas maneras esa lucha tiene una potencia muy grande, dado que hoy el 75% de la inversión extranjera en Colombia es hidrocarburos y derivados. Es decir, que no estamos hablando tampoco por el otro lado, ya no lo muestro desde el punto de vista del movimiento social, lo muestro desde el punto de vista del tipo de modelo económico. El eje del modelo económico hoy es el extractivismo y el petróleo. Tienes que responder a las dos manifestaciones, la forma como te ataca el capital y la forma como también encuentras de alguna manera posibilidades de resistir. Y eso se plantea otro dilema, la organización territorial campo-ciudad, donde el campo está atravesado por el extractivismo y todavía las capas medias y hasta pobres de las ciudades todavía no se copian lo que está pasando en muchos territorios, ¿no es cierto? Más cuando teníamos precios de los hidrocarburos altos, y con eso de alguna manera se podía permitir cierta estabilidad económica en el país, obliga también a empezar a discutir el tema espacial. O sea, si el capital va por el espacio y el despojo, tú tienes que empezar a plantearte entonces una nueva relación amistosa entre campo y ciudad, no solo entre ser humano y naturaleza, sino entre campo y ciudad, sobre por ejemplo el tema de las megaciudades, etcétera. Todo lo que ha dicho el ecosocialismo sobre eso, unas ciudades como estas son inmanejables, no te permiten resolver el tema de la calidad de vida, no te permiten resolver el tema de agua potable, las necesidades básicas de la población. Hay que apuntarle a una reorganización espacial campo-ciudad. Por ejemplo, en Colombia no se puede resolver el problema de la pobreza, ya les dije que la mayoría son desplazados que vienen de las guerras anteriores,
tú no estableces una nueva forma de organización territorial donde de alguna manera puedan volver al campo, en otras condiciones organizadas del campo. Es decir, te lleva también una discusión geográfica espacial paralela a la discusión corporativa que está planteando el capital internacional. Nosotros tenemos lo desplazado de la soja. Ah, sí. Claro. Bueno, ahora me cuento. 300.000 familias. Dos cosas finales que quiero decir. Uno, contra ese capital corporativo transnacional en los territorios, la única forma de responder es autogobierno, o sea, autogestión de la sociedad. Es decir, el territorio tiene un problema clave, es que eso lo hemos discutido muchísimo en el movimiento campesino. Para el movimiento campesino la reivindicación no es tierra, es territorio. Mira que hay modelos regionales en Colombia, ustedes lo han tenido aquí mucho más, pues son más desarrollados en eso, en soja, México y tal. Hay modelos regionales que te dicen eso, te doy la propiedad de la tierra, pero usted se articula en la cadena de negocios, o sea, lo que llaman clústeres empresariales. Entonces, hoy en negocios internacionales, solo el 15% del negocio agrícola, lo que se desprende de los negocios agrícolas, son tierra. El resto, el 65%, lo que llaman economía de valor agregado, o sea, manufactura, o sea, decir, lo importante no es la guayaba, lo importante es cómo lo vuelvo dulce de guayaba en una caja, lo vendo en un mercado y ese mercado podemos conocer títulos. Es decir, lo que está por fuera, que confirma la tesis de Marte, que es el capital el que organizaba la tierra contra toda la discusión de los fisiócratas y demás, es lo que es la cadena de negocios, lo que llamo el clúster empresarial que controla el territorio. En un escenario usted puede dar propiedad. Tenga la propiedad, usted se me articula al negocio. Tenga la propiedad, usted me produce palma africana. Hay un mecanismo de expropiación de la decisión del campesino por la vía de su integración a un territorio corporativo. Por consiguiente, el debate hoy es territorio, no es simplemente tierra. Esos debates llevan a otro punto. Creo que Cochabamba nos enseñó una cosa muy importante. Claro, esto solo puede ocurrir en manifestaciones de explosión social y demás muy altas, y es sacaron una multinacional del agua, pero lo que plantearon a renglón seguido no fue solo la estatización del agua. La estatización era una forma contra la privatización, pero lo que ellos dijeron fue: la estatización es para que nosotros decidamos el uso del agua. Es decir, cuánto va para el campo, cuánto va para las veredas, cuánto va para los sindicatos. Es decir, es la reorganización del territorio. Aquí no hay apuestas, no hay intermedias, podemos decir que eso todavía está muy lejos en la conciencia, que la revolución, que eso está muy difícil, que tal, pero si se me pregunta programáticamente desde el punto de vista de solución-respuesta al modelo corporativo de este transnacional de clúster y negocios que cada vez más es más fuerte en América Latina, que es el de los tratados de libre comercio, la única posibilidad es que la sociedad organice el territorio de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a, digamos, a las prioridades del valor de uso y no del valor de cambio, que eso es lo que me permite decir no solo en los territorios, sino que la única forma de resolver el tema del decrecimiento del petróleo, ¿por qué no le bajan al petróleo? Porque sigue siendo un gran negocio. Sigue siendo un gran negocio. Pues usted lo va a llevar transitoriamente, pero para los saudíes producir petróleo es $10 el barril, tienen el puerto ahí, o sea que para ellos $60 sigue siendo un negocio. El petróleo sigue siendo un negocio. La lógica del negocio por encima de las necesidades de la humanidad. Es lo que quiero tratar de transmitir. Entonces, la única forma es producir para valores de uso con organización abajo. Lo toqué en el tema territorial, pero lo estoy diciendo en general. Esto es para criticar incluso los modelos del llamado socialismo real. El socialismo real dijo que hablaba a nombre de los obreros y tal, pero nunca organizó abajo la sociedad de abajo arriba que permitiera de verdad una democracia social que decidiera las prioridades de la sociedad en función de las necesidades sociales y no en función de la burocracia que estaba ya definiendo absolutamente todo. Es decir, expropiaron por vía estatal lo privado para la revolución del 17, ahí había una impronta revolucionaria, pero nunca crearon lo que llamó Marx una república social, es decir, una organización de abajo que le permitiera a la comunidad con democracia y con autogestión definir cuáles eran las necesidades de la población, porque la base de la llamada sociedad socialista o sociedad en transición, y ahora pues no tenemos claridad como qué forma va a tomar y todo, nadie tiene, pues nadie es piconizo para saber, sabemos lo que no es, pero difícil saber para dónde va desde el punto de vista de transiciones y demás, ¿no? Lo que sí es claro es que tiene que ser una sociedad organizada de abajo, con planeación de abajo, descentralizada, donde participe todo el mundo y donde todo el mundo defina las prioridades. Eso no lo hizo la llamada sociedad socialista. Es decir, nuestra crítica no es solo a la forma como el capital organiza en función del mercado y valor de cambio,
sino en la forma burocrática de un socialismo que no pudo llegar hasta esta democracia real. La prueba de eso es Chernobyl. Cuando el problema nuclear de Chernobyl, creo que es 81, 82, bueno, 87, los rusos y los soviéticos, o sea, lo que era la población de la ex Unión Soviética, se vino a dar cuenta del tema cuando ya estaba contaminando frutas en Italia. O sea, eso te denota que la sociedad no tenía ningún mecanismo, no habían discutido ni siquiera qué era una nuclear. No habían discutido absolutamente nada. Los temas centrales de la sociedad los resolvía una burocracia por arriba que no tenía que ver con la organización social. Luego, un discurso alternativo en un momento de descreimiento del socialismo por todo lo que ha pasado en las últimas décadas y demás, tiene que volver a recuperar el tema de la democracia, de la autogestión, de lo de abajo, etcétera, etcétera, es más por ese lado que por el lado, y esto sí, que lo último que dijo es, aquí hay que también colocarse en un debate en contra del concepto de progreso del capitalismo. El capitalismo te dice, progreso es acepten que estudiamos la naturaleza porque estamos progresando, porque hay desarrollo de la fuerza productiva. Hay un filósofo que nosotros utilizamos muchísimo, que se llama Walter Benjamin, ¿no? Que mostró en un texto brillante que se llama Las leyes de la historia, que el discurso del progreso terminó enredando a los trabajadores, o sea, terminó de alguna manera convirtiéndolos en pulmón de cola del capital. Eso es el Fordismo. Aquí todos vamos a hacer una sociedad donde vamos a recibir consumo más alto y tal. Acepten la intensificación de tiempos, acepten la productividad, es decir, el pacto fordista o keynesiano en materia de Estado de la posguerra del 46 que empezó en Estados Unidos con el New Deal, integró a los trabajadores por la vía de un discurso productivista. Desafortunadamente la izquierda mayoritariamente, no solo en América Latina, en la izquierda internacional, sigue siendo productivista. O sea, hay que desarrollar la fuerza productiva, es un atrasado que no desarrolla. Muchos sectores de izquierda nos decían en Colombia, pero ¿cómo lo ponen en una represa? Una represa es desarrollo. Ustedes, ¿qué les pasa? Ustedes están en los dinosaurios. Es decir, aquí hay un debate muy complicado que es, vuelvo y les digo, no estamos contra la técnica en general, sino una técnica usada a la manera del capital. Pero no estamos tampoco por el concepto de progreso del capital que es lineal y que es que nos van a dar más carros y nos van a dar más Coca-Cola y nos van a dar... No, el concepto de progreso es en la medida en que la economía sirva a las necesidades de la gente, no en la medida en que usted puede tener más cibernética, puede tener más aires acondicionados en su casa, pero eso es lo que estamos diciendo al mismo tiempo, es una degradación de los trabajadores allá en la flexibilización laboral, en la industria. O sea, no es una técnica que está acompañando el desarrollo de la humanidad, al contrario, es una técnica que al mismo tiempo, y un progreso entre comillas, que al mismo tiempo está destruyendo la capacidad vital de la humanidad. Entonces, la reconstrucción de una sociedad alternativa no solo es la planificación abajo, sino una planificación donde las necesidades de la población sean mucho más importantes que cualquier otro concepto de desarrollo tecnológico.